Esta mañana cuando estaba yo pensando sobre lo que íbamos a predicar, también vino a mi mente un pasaje de la Escritura que está en Mateo capítulo 8. Y es la historia de un centurión. Un centurión es un general o un coronel del ejército que tiene soldados a su cargo. Y uno de sus siervos, uno de esos que trabajaban para él, se enfermó. Y entonces él fue donde Jesús, él dejó al siervo en su casa y fue a buscar a Jesús. Y estando al frente con Jesús, hablando con él, le dice que su siervo está enfermo, que si lo puede sanar. Pero también él dice, Señor Jesús, usted no necesita ir a mi casa porque en realidad yo no soy digno de que entres a mi casa. Y entonces dijo algo importante que me vino a mi mente y a mi corazón cuando nosotros vamos a predicar. Y dice, una palabra tuya bastará para que mi siervo sea sano. Así que hoy en muchas iglesias alrededor del mundo y aquí en este país y alrededor del mundo y nosotros también, van a haber pastores, evangelistas, laicos predicando la palabra del Señor. Algunos van a predicar por 20 minutos, otros por media hora. Hay algunos que predican incluso hasta por una hora. Pero no importa el tiempo que uno dure predicando, no importa el tema que nosotros estemos tocando. Lo más importante es que al menos una palabra del Señor Jesucristo puede cambiar y transformar la vida. Es una palabra lo que el Espíritu Santo de Dios necesita para cambiar los corazones de las personas, para sanar el cuerpo, sanar el alma, sanar la mente. Así que hoy cuando nosotros estemos predicando la palabra del Señor, quiero que le pidamos al Señor que abra nuestros oídos espirituales, también los físicos, y que permitamos que la palabra del Señor entre con libertad en nuestro corazón. Y que la palabra del Señor provoque en nosotros un cambio, que nos haga tomar decisiones importantes no solamente para nosotros, para nuestra vida, sino también para el reino de Dios. Amén. Así que habiendo dicho esto, hoy me gustaría tocar el tema de la ascensión de Jesús. Lo que esto representa para la iglesia, pero también para cada uno de nosotros de manera personal. La ascensión de Jesús está registrada, o es la transición entre el último capítulo del libro de Mateo y el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles. Así que en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, del versículo 3 al 10, describe este suceso que le llamamos en la iglesia ascensión. O sea, quiere decir que Jesucristo sube y regresa al cielo. Regresa a donde Él siempre ha estado, como decía Pablo en Filipenses, sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros y recibiendo la gloria que había tenido antes de venir a este mundo. Él la retoma y está ya sentado a la parte de Dios. Así que este hecho sucedió más o menos 40 días después de la resurrección. La semana pasada nosotros celebramos el día de la resurrección. Pero este hecho de la ascensión de Cristo sucedió 40 días después de ese evento de que Cristo resucitó. Por 40 días se presentó a diferentes personas, a los creyentes, dando muestras de que realmente Él estaba vivo y que no era un cuento de hadas que los discípulos estaban esparciendo por todo el territorio. Por eso es importante porque este evento, porque nos confirma a nosotros como cristianos que Jesucristo resucitó. La Biblia dice que Jesús se presentó como a 500 personas después de que había resucitado. Entre ellos los discípulos, y conocemos varias historias, como los discípulos que iban camino de Emaús y que Jesús se sienta y come con ellos. Las veces que Jesús entró donde ellos estaban orando y la vez que le pidió a Mateo que metiera su dedo en las heridas de su mano y del costado. Así que Jesús se mostró muchas veces después de la resurrección y eso nos ayuda a nosotros a ver eso. Lo segundo que nos ayuda a entender es que realmente Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era el Hijo y es el Hijo de Dios y está vivo y que está sentado a la diestra de Dios Padre y que tiene la autoridad para ser la cabeza de la iglesia y está intercediendo por usted y por mí. Y es que en esta ocasión, imaginemos a Jesús con los discípulos en el monte
La Biblia no lo dice, pero yo me lo imagino como todos los artes religiosos que lo ponen a él en el centro y los discípulos en un círculo. Pero él antes de irse le da unas instrucciones y les dice que la iglesia debe ir a orar unidos. Le da instrucciones para que oren unidos. Y cuando la iglesia se une, van a recibir entonces al Espíritu Santo. Y esta dirección de Jesús se confirma en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en la historia donde ellos están en lo que se llama el aposento alto, que hay más de 120 personas ahí orando, entre hombres y mujeres, orando fervientemente, y entonces viene sobre ellos el Espíritu Santo y son llenos del Espíritu Santo. Y empiezan a predicar la palabra del Señor. Así que Jesús le pide a la iglesia que permanezca unida en oración. Y también les instruye que una vez que reciben el Espíritu Santo, que testifiquen, que sean el vocero de Jesús, que sean la voz, que sean los heraldos de las buenas noticias para la humanidad. O sea, no es solo un hecho, el ser llenos del Espíritu Santo no es solo para que nosotros lo gocemos. Es para compartirlo. No es para orar y llorar o reír y saltar nosotros, aunque es bueno también, pero es para compartir esa presencia del Espíritu Santo en nosotros. Así que junto con estas instrucciones mencionadas, Jesús en la ascensión los llena también de esperanza. Les dice que permanezcan unidos porque cuando la iglesia está unida y está unida en oración, el Espíritu Santo siempre va a hacer algo. Cuando tenemos al Espíritu Santo vamos a tener el privilegio de predicar. Pero también ahí en la ascensión de Cristo, la iglesia, usted y yo, nos llenamos también de esperanza. ¿Por qué esperanza? Decimos que nos llenamos de esperanza porque en Hechos capítulo 1 del 8 al 11, y vamos a leer un poco sobre este evento ahí donde están los discípulos reunidos. Hay un hilo de esperanza para nosotros. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, ustedes recibirán el poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y habiendo dicho esto, mientras ellos miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó a la vista. O sea, Jesús les dice, vayan a Jerusalén, oren todos unidos. Y en ese momento el Señor lo levanta en el cielo. Y los discípulos están viendo hacia arriba, viendo cómo Jesús se va. Entonces, en este evento yo me imagino, decía hoy en la mañana, que quizás muchos de los apóstoles empezaron a llorar porque ya estaban extrañando a Jesús. Quizás se llenaron de angustia porque decían, ¿cómo vamos a hacer esta tarea? Se parecía como cuando mi hijo viene de la universidad y entonces viene y cuando ya se va, siempre pasa aquí a la iglesia a despedirse y yo me voy ahí a la puerta de vidrio que tenemos nosotros y me quedo viendo hasta que el carro ya no se ve. Y yo me quedo con el deseo de verlo de nuevo. Y digo yo, bueno, en 4 semanas regresa. Ahora imagínense los discípulos que Jesús se va y dice, me voy, pero yo voy a regresar. No estén tristes. Recuerde que el Espíritu Santo vendrá y los consolará, los acompañará, les enseñará todas las cosas que yo les he dicho. Así que hay esperanza. Y la esperanza viene en el versículo 10 y 11, dice, ellos se quedaron mirando fijamente al cielo y mientras se alejaba Jesús, de repente se les acercaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. O sea, en las nubes. Y entonces ellos dicen, bueno, ya no nos vamos a quedar solos, sabemos que Jesús vendrá otra vez. Y más adelante el apóstol Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses, les dice, y el Señor Jesús vendrá, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos que todavía estemos vivos, dice, lo veremos allá en una nube, con trompeta, con voz de trompeta y voz de arcángel, los muertos en Cristo resucitarán primero.
Y aquellos que estemos vivos seremos reunidos juntamente con Él allá en el cielo. Eso trae esperanza, eso trae gozo y eso trae deseos de permanecer firme en el Señor. Por eso la ascensión de Cristo debe ser algo que nosotros atesoremos en nuestro corazón, porque trae lo que verdaderamente es la esperanza de la iglesia. Saber que Cristo resucitó, porque Pablo decía que si Cristo no hubiera resucitado, en vano nosotros creemos. Así que la ascensión de Cristo nos reafirma que Jesús está vivo, nos reafirma que Él vendrá otra vez por nosotros. Así que como iglesia debemos de dar gracias a Dios de esa tarea que Jesús nos dio, porque recuerden, los discípulos estaban, uy, Jesús se fue, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Será que aprendimos bien esas lecciones que nos dio a través de 3 años y medio caminando con Él, cenando con Él, contando anécdotas con Él, riendo, llorando algunas veces? ¿Será que las vamos a poder poner en práctica? ¿Qué vamos a hacer? Pero gracias a Dios, nosotros también como cristianos, herederos de esa responsabilidad que Jesús le dio a la iglesia, no tenemos que hacerlo con nuestras propias fuerzas, no tenemos que hacerlo con nuestra propia sabiduría. Yo diría, porque cuántas veces no metemos nosotros la pata, ¿verdad? Muchas veces. Sino que esa tarea la hacemos con el poder del Espíritu Santo, con la sabiduría que el Espíritu Santo le da a la iglesia para que desarrolle esa misión que Dios nos ha encomendado a través del Señor Jesucristo. Pero recuerden que Jesús dijo, y serán llenos del Espíritu Santo. Y después leemos en el capítulo 2 de Hechos que las personas en ese aposento alto fueron llenas del Espíritu Santo. Entonces nos tenemos que preguntar nosotros, ¿qué significa ser ungidos? ¿Qué significa ser respaldados o ser llenos del Espíritu Santo? ¿Significará que vamos a caminar como en una nube? ¿Significará como algunas otras personas que toman literalmente estos versículos bíblicos y visten todo el tiempo de blanco? Y se apartan de la comunidad y viven solos, aislados y hacen sus propias comunas. ¿Qué es realmente ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, ser lleno del Espíritu Santo significa que la iglesia tiene la autorización y tiene el poder dado por Jesucristo para continuar la misión de Dios. En Mateo 28, en el versículo 19, Jesús dice, toda autoridad se me ha dado a mí en el cielo y en la tierra, y entonces los envío a ustedes. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Enséñales a obedecer todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Así que el ser lleno del Espíritu Santo es entender nosotros que tenemos la autorización de Jesucristo. Hemos sido delegados y respaldados por el poder del Espíritu Santo para continuar la tarea evangelizadora que inició Cristo Jesús en su ministerio terrenal. Así que es una gran tarea, pero no tenemos que hacerla solos. No tenemos que hacerla con nuestras propias fuerzas. Y en base a esa autoridad que Cristo le delega a la iglesia y que la respalda con el Espíritu Santo, la iglesia de Cristo toma la primera decisión importante. Recuerden que una vez que Judas, el apóstol, entregó a Jesús, utilizamos la palabra traicionó a su maestro. Él murió, se ahorcó. Y entonces ya eran solamente 11 apóstoles. Y entonces ellos deciden, bueno, vamos a hacer algo, necesitamos completar los 12 apóstoles que el Señor había llamado. Así que ahí mismo su primera tarea, con sabiduría, con poder de Dios, es establecer los parámetros, el perfil que la persona que va a ser llamada como apóstol cumpla para que tenga esa función de apostolado juntamente con esos 12. Así que ellos empiezan a orar pidiendo dirección de Dios y del Espíritu Santo, y entonces eligen a Matías. Y entonces podemos ver en Hechos capítulo 1, versículo 22, cuando están ellos orando, dice eso: por tanto es preciso, y este es Pedro el que toma la voz cantante ahí, dice, por tanto que es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno que nos acompañaba todo el tiempo que el Señor Jesús vino entre nosotros,
desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado entre nosotros. Aquí los discípulos establecen cuál es el perfil para que una persona pueda tomar el lugar de Judas y estar entre los 12 apóstoles, ser contado como apóstol. Esta era una persona fiel, un creyente fiel, porque primero creyó en Jesucristo. A través de todos estos 3 años y medio se mantuvo fiel. Aun cuando en Juan capítulo 6, versículo 66, cuando Jesús empezó a decir que Él venía del cielo, muchas personas decían, este debe estar loco, yo mejor me voy. Y muchos se fueron. Incluso Jesús le dice a sus discípulos, si ustedes quieren ir, se pueden ir. Y ahí es donde Pedro le dice, Señor, ¿dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así que esta persona que iba a tomar la tarea de apóstol estaba con Jesús desde el principio. Se mantuvo con Jesús durante la persecución y todo su ministerio terrenal. Se mantuvo con los 11 mientras Jesús fue crucificado. Estaba en el grupo cuando Jesús resucitó y también hasta el día en que Jesús fue llevado entre ellos. Así que no cualquiera puede cumplir esa tarea. Así que ellos entonces piden, y en el versículo 26 dice, luego echaron suertes y la elección recayó en Matías. Así fue como él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Así que ahí vemos cuál es el parámetro para ser apóstol, ¿verdad? Y nosotros como iglesia también próximamente, mayo 12, nosotros vamos a ejercer también esa autoridad que el Señor nos ha delegado a nosotros, y estaremos reeligiendo y estaremos ejerciendo el derecho constitutivo que nos da la disciplina de la iglesia para elegir a la Junta Administrativa de la iglesia, para aprobar los planes futuros de nuestra congregación. Así que vamos a pedirle al Señor también, igual que los discípulos, en oración que nos guíe, que nos dé sabiduría para tomar esta tarea de una manera responsable. Y la segunda acción que los discípulos tomaron fue precisamente predicar la palabra del Señor. En otras palabras, se pusieron manos a la obra. Porque Jesús le dice, ustedes me serán llenos del Espíritu Santo y me serán testigos. Inmediatamente en el capítulo 2, cuando ellos son embestidos del poder del Espíritu Santo, ahora Pedro se levanta con poder, respaldado por los 11 apóstoles, y empieza a predicar y hacerles saber al pueblo, no solamente a los judíos, sino a todo el mundo, que la salvación está disponible para todas las personas. Así que eso es maravilloso saber, que ya ahora la salvación no es exclusiva de un grupo de personas nada más, o de una nación o un pueblo. Todos tenemos acceso a esa salvación, todos tenemos acceso a tener una relación real, una conexión real con Dios. Y Pedro dice en Hechos 2, 38 y 39, dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Porque ellos preguntaron, después de que Pedro predicó todo un largo sermón, y ellos dicen, ¿y ahora qué podemos hacer para podernos acercar a Dios, ya que nos alejamos de Él? Le dice, bueno, arrepiéntanse y bautícense para que sus pecados sean perdonados. Y en efecto, esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro quiera llamar. En otras palabras, la salvación está abierta para todo el mundo, nacionales, extranjeros, ricos, pobres, blancos, negros, hombres, mujeres. Y una vez más nosotros encontramos a una iglesia que trabaja unida en un solo cuerpo, un apóstol abriendo su boca para predicar, pero respaldado por el resto de la iglesia. Así que cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia ora unida, cuando la iglesia trabaja unida, el Espíritu Santo siempre respalda. Y ahí es donde vemos que la unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo tiene razón de ser. Y era de convencer al ser humano del pecado y que se vuelva al Señor. Así que el apóstol Pablo, junto a esos 11 apóstoles, se levanta lleno del Espíritu Santo e inicia esa tarea proclamadora de la iglesia que no se detiene. Sigue hasta el día de hoy
con cada uno de nosotros, que heredamos esa responsabilidad. Y el resultado de ese día fue abrumador, porque dice el libro de los Hechos que más de 3,000 personas recibieron al Señor ese día. Así que es glorioso poder ver cuando las personas, la iglesia, toma su responsabilidad y se pone en acción y hace lo que al Señor le ha llamado. Las personas se arrepienten, las personas se bautizan, las personas aceptan un compromiso con el Señor y siguen adelante. Así que como iglesia nosotros tuvimos también el privilegio la semana pasada de ser testigos como nuestros hermanos y hermanas también descendieron a las aguas para ser bautizados y confirmar su fe en Cristo Jesús. Eso es el resultado de la iglesia orando y trabajando juntos. Es imposible convencer a una persona sin el poder del Señor. Necesitamos que la iglesia continúe haciendo su tarea evangelizadora, enseñando, discipulando para que esto que hicimos el domingo pasado siga repitiéndose una y otra vez hasta que Cristo venga. Porque Jesús le dijo a los discípulos que una vez que estuvieran llenos del Espíritu Santo, serían testigos, serían voceros de Cristo, tanto en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, en el centro de acción siguen teniendo influencia más y más y más hasta llegar a llevar esta influencia del Espíritu de Dios, del Evangelio de Cristo, a todas las naciones. Y la iglesia representada en esa tarea apostólica que Dios delegó a la iglesia, llevó la predicación por muchos lados, a África, a Asia, a Europa. Por ejemplo, Tomás, el apóstol, que le dijo: yo hasta que no vea a Jesús, hasta que no meta mi dedo en sus llagas y mi mano en su costado, yo no voy a creer que Él resucitó. Incluso Tomás fue y predicó la palabra del Señor. Tomás estuvo por Arabia, por China, por la India. Santiago predicó en España, en San Juan de Compostela, en muchos otros lugares de Europa. Andrés, el hermano de Pedro, y Bartolomé predicaron en Asia y lo que hoy conocemos como Turquía. Así que ellos no se quedaron ahí disfrutando en Jerusalén, sino que se esparcieron y llevaron el mensaje del Señor. Y hoy, gracias a Dios y la iglesia llena del Espíritu Santo retoma esta tarea apostólica y sigue siendo la vocera de Cristo, llevando el mensaje de Jesús al mundo entero. Así que gracias también a la herramienta que el Señor nos ha provisto a través de la internet. Nuestro ministerio del audio y visión, que siempre están ahí trabajando, haciendo todo posible, hacen que nuestros servicios también lleguen hasta otros países, otras regiones. Y en esta comunidad de personas que no llegan a este lugar. Tenemos el privilegio por 2 semanas consecutivas, una familia entera está viniendo a la iglesia y cuando le pregunto, ¿y cómo supo de la iglesia? Es que nosotros estamos siguiendo los servicios desde hace mucho tiempo en la internet. Así que la iglesia utiliza los diferentes métodos que Dios nos ha provisto a nosotros para que continuemos siendo voceros de esperanza. De esperanza. Dios no nos ha llamado a criticar, Dios no nos ha llamado a juzgar, Dios no nos ha llamado a lastimar a las personas, sino que nos ha llamado a darle un mensaje de esperanza, que Dios está con los brazos abiertos, dispuesto a recibir a todo aquel que quiera venir hacia Él. Y Dios y el Espíritu Santo y su palabra y la convivencia de la iglesia se encargará de limpiar el corazón de cada persona, no nosotros. Porque no teníamos ni el poder ni la disposición de limpiarnos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a pretender limpiar a otros? Es el poder del Espíritu Santo de Dios que actúa a través de su palabra y de la iglesia, lo que hace que las personas puedan ser limpias por medio de la sangre de Cristo Jesús y su fe puesta en Él. Nosotros y nuestra tarea y la tarea de la iglesia es de darle al mundo el mensaje de esperanza que Dios está con los brazos abiertos esperando a todo aquel que quiera caminar a Él. Esa es nuestra tarea.
Así que de acuerdo a las Escrituras y la labor del Espíritu Santo es la de enseñar, recordar todas las cosas que Jesús hizo y dijo. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Si no fue caminar en los lugares donde los religiosos de su época no querían caminar. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Ir a los lugares donde aquellos que eran rechazados por los religiosos y las autoridades de su tiempo, ir con ellos. Los leprosos, los ladrones, los recaudadores de impuestos, todos aquellos que eran rechazados por la sociedad. Ahí es donde debemos de andar nosotros, como iglesia. Por eso en el capítulo 13 del libro de los Hechos, Pablo y Bernabé se dedican un año entero de estar enseñando en Antioquía, enseñando el evangelio de Cristo, las palabras del Señor, y modelando con su vida el amor hacia las personas que no eran aceptadas en su momento. Un año entero. Y fue ahí en Antioquía, dice el libro de los Hechos, capítulo 15, que las personas que seguían a Jesús fueron llamados por primera vez cristianos. Porque se reunían a estudiar la palabra del Señor. Proclamaban el evangelio y aceptaban a todos aquellos que quisieran venir a escuchar la palabra del Señor. Y nuestra iglesia hoy podemos decir que estamos haciendo nuestra tarea, estamos enseñando a nuestros jóvenes, estamos teniendo clases para nuestros niños, las mujeres están instruyéndose, tenemos servicios en diferentes idiomas, los niños están en escuela dominical. Pero no termina aquí, tenemos que seguir haciéndolo con cada vez más y más. Y ya no solamente como institución, como organización, sino que tenemos que hacerlo de manera personal. Ahí en el lugar de su trabajo, en el lugar de su estudio, en su casa, si tienen familiares que todavía no conocen al Señor. No es solamente tarea que se desarrolla en estas 4 paredes. Es lo que hemos asumido de parte de Dios cuando dijimos, yo quiero ser para ti, Señor, yo quiero servirte, yo quiero vivir para ti. Heredamos la responsabilidad y la tarea dada por Jesús de continuar con la misión de Dios. No solo como iglesia, pero también como creyentes, que uno a uno formamos la iglesia de Cristo. Así que en Mateo 25, del 28 al 30, hablábamos el viernes que nos reunimos unos hermanos y hermanas para leer la palabra del Señor. Y estamos hablando sobre Mateo 25, donde el Señor le da unos denarios de oro a unas personas, a uno le da 5, a otro 3 y a otro 1, para que lo invirtieran. El que tenía 5 dobló la ganancia, el que tenía 3 también, pero el que tenía 1 lo escondió. Y por esconderlo, el Señor le dice, quítenle las 1,000 monedas y désenlas al que tiene 10,000. Porque todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. El apóstol Pablo dice que cada creyente tiene al menos un don. Y ese don no es para vanagloria propia. Ese don es para ponerlo al servicio de otras personas, para el crecimiento de la iglesia y para el testimonio de Cristo. Y le hicimos un reto a las personas que estuvimos aquí el viernes. Y era la de orar al Señor, por si no conoces cuál es tu don. Orar al Señor para que te revele cuál es ese don. Y entonces una vez que lo sepas, ponlo al servicio de los demás. Si ya usted está sirviéndole al Señor, gloria a Dios. Pero si usted todavía no lo está haciendo, entonces dile al Señor, Señor, ¿cómo puedo hacerte? ¿Cómo puedo ser un siervo fiel que multiplique lo que tú has puesto en mis manos? Y no esconderlo como el que tiene miedo. Porque al que no tiene, dice la Biblia, se le quitará hasta lo que tiene. Y ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Así que no permita que eso suceda con ninguno de nosotros. Pablo decía que tiene el talento de dirigir, que dirija, el que tiene el tiempo de consolar, que consuele, el que predica, que predique. Y hay muchas otras tareas más que podemos hacer. Así que hable con el Señor. Si ya usted lo tiene bien clarito, como dice por ahí, busque también al pastor y diga al pastor, estoy listo para servir.
Estoy lista para servirle al Señor. Porque hablamos el viernes y queremos que la iglesia esté creciendo. Conforme crece la iglesia, hay mayores necesidades, ¿no? Personas que trabajen con los bebés, personas que trabajen con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con los jóvenes adultos, con los adultos mayores, todos. Porque en el Señor no hay acepción de personas, desde los niños de 0 hasta los 99 y más. Deben de ser atendidos por la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Nosotros somos los llamados a servir. Así que hoy la resurrección de Cristo y la unción del Espíritu Santo nos capacita, pero también nos obliga y nos responsabiliza a servir al Señor. Así que no pierda la oportunidad, porque es un privilegio servir al Señor. Es un privilegio, no es una responsabilidad que va a cansar. Es un privilegio servirle al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Creador de los cielos y de la tierra, servirle con las habilidades, con los talentos y el conocimiento que le ha permitido adquirir a través de la vida. Así que la resurrección, la asunción y la unción del Espíritu Santo nos obliga. Es de buen querer servir, porque el servicio es amar. Y el Señor dice en el Shema: oye Israel, debes de amar con toda tu mente, con todo tu corazón y tus fuerzas. Solamente algunos muestran amar al Señor estudiando la palabra del Señor. La mayoría lo hace con el corazón y dicen: yo amo a Dios, pero también con todas nuestras fuerzas. Con el trabajo de nuestras manos también debemos de servir al Señor. Así que yo estoy seguro que usted conoce a Jesús Adrián Romero, ¿no es cierto? Un cantante cristiano, mexicano, que hace muchos años escribió una canción que yo creo que amerita traer a cotación la letra de esta canción. Y dice así, dice esta canción: no tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti yo quiero invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, listo listo, quiero estar. Los dones que me diste, los quiero usar. Los años que me has dado, viviré para ti. En otras palabras, todo lo que soy, todo lo que tengo, quiero ponerlo al servicio del Señor. Isaías también dijo esto: heme aquí, Señor, envíame a mí. Ojalá que hoy, no solo la letra de esta canción, sino el llamado al servicio que nos hace el Señor en su palabra, nosotros podamos decir: aquí estoy, Señor, quiero servirte, úsame, que yo quiero mostrar mi amor hacia ti, sirviéndote una vez más. Amén.